Luisana y Vladimir, en compañía, por el Circuito Éxitos. 2:38 de la tarde, regresamos En Compañía por aquí por Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Una de las cosas que más resaltan en todas estas jornadas de protesta que han existido en el país o que se han dado en el país en los últimos días son los ataques a periodistas. Sí, no solo los ataques directos de manera física a los periodistas que han estado que han estado cubriendo las manifestaciones, que han estado cubriendo las marchas, sobre todo los de la oposición, que definitivamente son los que han salido más afectados y por razones obvias y evidentes, lamentablemente, sino también los ataques de censura, de bloqueo, de agresión verbal que han recibido, y sobre todo de intimidación, que han recibido varios periodistas de diferentes medios de comunicación y que lamentablemente se están viendo cada día más en nuestro país. Es creciente y lamentablemente aumenta muchísimo el número de casos de violaciones a la libertad de expresión en el marco de las movilizaciones, no solamente de estos últimos días, sino en general, de las cosas que suceden y que lamentablemente no se pueden decir. Así que nosotros hace poco pudimos ver un análisis que publicó precisamente la organización Espacio Público y que habla de la cantidad de periodistas o de medios de comunicación que han sufrido estas violaciones, ya sea por diferentes medios o como lo conversamos de manera física, y en qué momento específicamente. Hasta ahora, sobre todo lo que publican ellos de las protestas del 19 y 20 de abril, se han contabilizado 26 casos importantes, de 31 violaciones y 32 víctimas de la censura y de las agresiones a los periodistas. Precisamente para hablar sobre este análisis, cómo fue realizado y sobre lo que estamos viviendo ahora los periodistas en Venezuela, tenemos en línea telefónica a Carlos Correa, quien es director de la Asociación Civil Espacio Público, para que nos comente un poquito más al respecto. Bienvenido y buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en compañía. Buenas tardes, un saludo. Sí, efectivamente, durante toda esta, desde que empezaron pues un poco las movilizaciones en las calles, una de las cosas que está ocurriendo es que los periodistas, medios de comunicación, en definitiva la sociedad en su conjunto ha sido afectada porque hay dificultades para acceder a la información. Es decir, están ocurriendo movilizaciones y no hay la misma cantidad y diversidad de medios haciendo cobertura de estos hechos. Y además se han presentado muchísimos casos de agresiones, de ataques y también de periodistas que han sido detenidos precisamente por intentar hacer cobertura de esas movilizaciones. Sí. Estamos en compañía de Carlos Correa, director de la Asociación Civil Espacio Público. Cuéntanos un poco acerca de este informe que ustedes elaboran constantemente y de los resultados que han obtenido para estos primeros días del mes de abril. Bueno, a ver, nosotros hacemos este trabajo de monitoreo desde hace mucho tiempo y evidentemente cuando empezaron estas movilizaciones empezamos a dar cuenta de un incremento de las movilizaciones. Digamos, los datos preliminares que nosotros tenemos hablan de al menos unos 40 casos desde principios de este mes, aunque las movilizaciones empezaron a finales del mes pasado, y hay entre periodistas afectados, personas que de alguna manera han sido limitadas en el ejercicio de su trabajo por encima de 45 o 50 personas. Hay que tomar en cuenta que en algunos casos, cuando nosotros hacemos documentación de las víctimas, también incorporamos, por ejemplo, cuando se bloquea un canal. Okay. En este caso, se ha bloqueado un canal, por poner uno, Vivoplay, por ejemplo, que ha sido bloqueado, entonces también lo anotamos como un caso más, pero sin duda que eso tiene un impacto que afecta mucho porque que seguir ese medio por distintas vías. Claro, y en este caso específicamente del análisis que realizaron, cuando hablan, por ejemplo, de un periodista específico con nombre y apellido, para que entre dentro de este estudio, obviamente tienen que hacer pública esa inquietud o de repente la acusación de la violación. Es decir, si un medio o tal vez un periodista que fue agredido o que ha sido intimidado o censurado no lo dice, no lo hace público, obviamente ustedes no pueden contabilizarlo, es decir, que este número puede estar sujeto a crecer. En principio nosotros documentamos los casos que tenemos a nuestro alcance, hacemos el mayor esfuerzo por documentar todo, porque además es la posibilidad de ofrecerle apoyo a la persona, ¿no? Claro. Apoyo si quiere hacer la denuncia ante la Fiscalía, el Ministerio Público,
porque la tarea del informe es una de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, si un periodista considera que lo golpearon en una manifestación, es normal, le parece que no lo denuncie, pues sencillamente no tenemos posibilidad de documentarlo. Si un periodista se autocensura, por ejemplo, decide no transmitir determinada información y no lo cuenta, no hay forma de saber que está afectado por terceros, ¿no? Entonces, a ver, lo que nosotros visualizamos como siempre monitoramos de la misma forma es que en este tiempo hubo un crecimiento muy grande, ¿no? Muy grande del número de casos que alcanzamos a documentar. También hay casos en los que las personas nos dan la información, nos dicen que ocurrió y nos pide sencillamente que no divulguemos su nombre, entonces lo documentamos como solo numéricamente. Hay casos donde la persona dice, mire, yo no quiero que digan mi nombre, quiero que lo documenten y algunos le decimos, ¿quieres ponerla en el Ministerio Público? Y algunos dicen que no, otros que sí. Depende mucho de cada caso y en definitiva hay que acompañar a la víctima decidiendo lo que quiera hacer, ¿no? Sí, estamos conversando con Carlos Correa, director de la Asociación Civil Espacio Público, acerca de las distintas violaciones que se han dado a la libertad de expresión y sobre todo de agresiones a los periodistas. Como tú bien lo señalabas, pues hay casos que se mantienen en el anonimato, por decirlo de alguna forma. Hay casos que son muy visibles, como el caso de Angélica González, ¿no?, que fue agredida en el Palacio de Justicia. Hablamos de víctimas, pero también hablamos de victimarios. ¿Llevan ustedes alguna contabilidad de los casos que han sido resueltos, por llamarlo de alguna forma? ¿Han tenido algún tipo de condena? ¿Los funcionarios pues han sido detenidos? ¿Tienen ustedes algún tipo de contabilidad de esto, de las consecuencias que esto ha tenido para las personas que han agredido, por ejemplo? Mira, a ver, dos cosas. Cuando uno hace, y esto tiene que ver con lo que hemos venido desde el tiempo. Nosotros tenemos una política de hostigamiento que se expresa en discursos públicos en contra de medios y periodistas. Sí. Tenemos mucha violencia contra medios, ataques, destrucción de equipos. A veces hace algunos bien particulares que actuaban en esto, ahora cada vez más son funcionarios o grupos paraestatales o los propios funcionarios contra medios y periodistas. De los casos que se denuncian, que se llevan al Ministerio Público, la tasa de resolución es muy baja. Es decir, no tenemos en la historia, en el último tiempo, muchos casos en que tú digas, efectivamente se sancionó a esta persona que agredió a los periodistas. Hay un caso que está en trámite en la región central del que efectivamente la Fiscalía está pidiendo sanción importante para los funcionarios que participaron en la agresión, pero en líneas generales, digamos, la norma, en la gran mayoría de los casos, es la impunidad. Lamentable esto, ¿no? Sí, definitivamente que cada día más crece tal vez las amenazas contra los periodistas en ejercicio, y sobre todo los que están en la calle cubriendo todas las movilizaciones, también los que intentan desde el otro lado del monitor, del otro lado del escritorio, tratar de publicar cierta información. Es complicado, pero lo mejor que se puede hacer es que se sigan publicando informes como este, que sigan saliendo a la luz, y sobre todo periodistas que estén en la calle y que estén siendo víctimas de cualquier tipo de censura o de violación a la libertad de expresión puedan decirlo y pueda ese caso ser reflejado. Creo que es por lo menos lo mejor que se puede hacer hasta ahora. Sí. Carlos, también hay una cosa que se ha visto en los últimos días, y es la agresión a periodistas por parte incluso de la población, de ciertas personas que viven en algunos lugares, y que el periodista, al trabajar en un medio que de repente ha tenido una línea editorial, digamos que no, como dicen, no se moja mucho en el tema político, pues también los periodistas han terminado agredidos por parte de las personas. Sí, bueno, mira, yo creo que hay una cosa que es muy grave, y es que efectivamente tenemos casos de agresión a periodistas que estaban intentando hacer cobertura informativa de diverso tipo, ¿no? Y ellos han sido víctimas de esta injusticia. Pero también nos hemos encontrado que frente a propuestas editoriales que intentan visibilizar lo que está ocurriendo en el país, las personas intentan atacar y han atacado a periodistas
medios de comunicación. Sí. La gente no distingue entre los que son los propietarios y dueños de un medio de comunicación o los responsables de la línea editorial y las personas que están haciendo cobertura. Por principio nosotros rechazamos claramente la violencia, venga de donde venga, y que el periodismo tiene que ejercerse y hay que dar garantías para el periodismo. Yo creo que una de las víctimas también de todo este proceso ha sido la dificultad para hacer periodismo en Venezuela, por el acceso a la información pública, por la polarización, porque se confunde línea editorial con trabajo exclusivo, pero también ha sido víctima porque efectivamente la gente está reclamando información por medios que antes la daban y ahora no la dan, y la víctima son los periodistas. Y otro caso que hemos visto también, que es terrible y que también es inaceptable, es gente que se dice periodista, pero que va a las manifestaciones como para agredir a las personas que están manifestando. Entonces, esto le hace mucho mal al periodismo y también le hace mucho mal a la sociedad que necesita el periodismo para que podamos debatir en profundidad muchísimos temas. Así es, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto para un próximo informe. Bueno, muchas gracias, hasta pronto y buenas tardes. Estábamos conversando con Carlos Correa, director de la Asociación Civil Espacio Público. Ellos publicaron este informe sobre las violaciones a la libertad de expresión durante las manifestaciones del 19 y 20 de abril. De todas maneras, este informe lo pueden ver en su página espaciopublico.org y también imagino que seguirán entonces subiendo información al respecto.